Señores, volvamos por aquí. Hace un minuto yo le decía de los temas que se han estado comentando con lo que tiene que ver con cirugía estética. Muchas informaciones, muchas cosas se dicen jurídicamente. A veces desconocemos totalmente la esencia de esto. En esta tarde pretendemos nosotros edificar a nuestra audiencia, edificar a la población de aquí del mundo que nos ve a través de las redes sociales. La visita de todo un especialista, un jurista en estos temas, ducho en la materia, con toda una trayectoria de más de 10 años dedicado al ejercicio de derecho en estos temas médicos y especialmente lo que tiene que ver con la cirugía estética. El doctor Ramón Peralta, conversamos con él en esta tarde. Doctor, saludos. Buenas tardes, Rubén. Doctor, uno le llama la atención que este tema de cirugía estética y los últimos casos que hemos tenido, vemos que el Ministerio de Salud Pública emite una resolución, la 00006, la más reciente, pero los casos que hemos vivido hoy en día en nuestra sociedad, doctor, ¿entiende usted que el tema de la cirugía estética está en baja en estos momentos? No. La cirugía en República Dominicana es una especie de marca. Sí. Según estudios y informaciones que nosotros manejamos, el 90% de las cirugías plásticas y reconstructivas que se realizan en República Dominicana son de personas que vienen de otros países hasta la República Dominicana. Aquí mensualmente se hacen entre 25 a 30 mil intervenciones quirúrgicas. Muy importante. Que son muchas, o sea, muchas cirugías. Entonces, decir que está en baja el área de la cirugía estética y reconstructiva en República Dominicana no sería lo correcto. Ahora bien, lo que sí está pasando es que hay una alerta y hay muchos médicos, por ejemplo, que hay personas que prefieren a veces no intervenirse con esos médicos. Pero aún así, esos médicos que han dado eventualidades y han tenido eventualidades, son médicos que tienen muchos pacientes, pacientes que a cada momento van donde ese médico y los recomiendan inclusive. Muy bien. Doctor, los casos más recientes, la situación, para no mencionar determinados centros, pero hemos visto centros que han tenido situaciones de personas que han fallecido en el proceso. ¿Esto tiene que ver con un tema de mala práctica o cuál es la principal causa que lleva a que pueda perder la vida un paciente en un proceso de cirugía? Mira, la mala práctica médica en sí no existe desde el punto de vista en que se enfoca aquí en República Dominicana. ¿Por qué digo que no existe desde el punto de vista que se enfoca? El 90% de las muertes en quirófano son ocasionadas por una embolia grasa, una embolia pulmonar, que no es más que cuando un pequeño coágulo de grasa va al torrente sanguíneo, ese coágulo va formando otro coágulo, y eso entonces trae como resultado la eventualidad y el paciente fallece. Entonces, no es una mala práctica porque ningún médico quiere que un paciente se le muera. Importante. Lo que un cirujano promueve es su trabajo, es la estética. Un cirujano pone el antes y el después, cómo llegó la paciente, cómo vino la paciente, cómo sale del quirófano, y eso es lo que hace que ese cirujano tenga más pacientes que vuelvan donde él. Ese trabajo es lo que promociona. Entonces, ningún médico quiere una eventualidad. Ahora bien, científicamente no se puede determinar cuándo va a pasar una eventualidad. Científicamente no se va a evitar que ocurra ese tipo de eventualidades en una cirugía. Claro, si hay asuntos ya que van fuera de lo que es el procedimiento quirúrgico, como ya la anestesia, una sobredosificación de anestesia, una mala administración de anestesia, ya eso es otra cosa que va parte del procedimiento quirúrgico. Entonces, cualquier persona que se someta a cualquier tipo de procedimiento, por menos invasivo que sea, corre el riesgo de sufrir una eventualidad. Muy bien. Cuando hablamos menos invasivo, uno entiende, por ejemplo, ahora de las más comunes, el agrandamiento de los senos, la reducción de la cintura, lo que tiene que ver con los procesos ya de la extracción de grasa. En estos procesos, ¿se mantiene el mismo nivel de peligro o de riesgo que usted explica? Cuando yo le hablo a menos invasivo, yo me refiero hasta sacarse una uña. Es más, mire, la embolia es un asunto que un trombo, usted puede estar sentado mucho tiempo y se puede desprender un coágulo y ese coágulo puede matarlo. O sea que
lo que le quiero dejar dicho es que la embolia es un asunto, una eventualidad dada. Entonces, eso le puede pasar a una persona que se someta a un procedimiento quirúrgico, le puede pasar a una persona que dure mucho tiempo sentado, le puede pasar a una persona que se saque una uña, le puede pasar a cualquier tipo de persona que hasta quizás poniéndose hasta una inyección. Yo conozco un caso que se dio, que poniéndole una inyección posteriormente esa persona hizo una embolia. Entonces, estos procedimientos tienen sus riesgos y sus consecuencias. La salud pública emite esa resolución, y en esa resolución, el 26 de junio, la resolución 000006, salud pública obliga al médico y manda al médico a que el consentimiento o la información consentida para el paciente sea clara, sea precisa, que se le diga a esos pacientes y a sus familiares los riesgos que tiene al someterse a un proceso quirúrgico. Y no solamente eso, sino que le dice al médico cómo debe hacer los procedimientos. Una de las cosas que se estaban haciendo aquí en República Dominicana eran las cirugías al vapor. Me permite, doctor, para decir esa cirugía al vapor, hacer una pequeñita pausa, sí, señor, para que nuestra audiencia siga pendiente. Vamos a hablar de este tema que es muy profundo, cirugías al vapor. ¿Y qué tienen consigo esta resolución? Venimos en breve, doctor. Sí. Señores, volvemos por aquí. Quedó pendiente ahorita la pregunta al doctor sobre esas cirugías al vapor y ampliar un poquito más esta resolución, la más reciente del Ministerio de Salud Pública. Doctor, cuando llamamos cirugías al vapor, ¿en qué consiste esto? Debido al cúmulo de personas y de extranjeros que venían a República Dominicana a realizarse procedimientos quirúrgicos, los médicos no estaban tomando en cuenta los riesgos, ni el plazo ni el tiempo. Llegaba la persona muchas veces sin las analíticas necesarias, la metían inmediatamente a un quirófano. Y eso, evidentemente, puede que una cirugía te vaya bien, 2, 3, pero va a haber una paciente que te va a traer o te va a hacer una eventualidad. ¿Por qué? Porque no hiciste los estudios de rigor. Para nadie es un secreto que uno de los atractivos más grandes que tiene la República Dominicana en cuanto a los procedimientos quirúrgicos son los precios frente al dólar, euro, frente al dólar, no, frente a los demás países. Por ejemplo, Brasil, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, que son países que tienen vanguardia en cuanto a los procedimientos quirúrgicos. La gente prefiere la República Dominicana porque con lo que procedimientos que tú te haces allá con $10,000, aquí tú te lo haces con 5 o 7 mil dólares. O sea, prácticamente es un beneficio que las personas ven, y esos médicos tienen la misma capacitación, la misma capacidad, o cuidados y más capacidad que muchos de esos médicos de esos países que te acabo de citar. Entonces, ese fue y ha sido un gran error, y por eso la resolución de salud pública entonces viene a regular y establece que una persona que venga, por ejemplo, desde los Estados Unidos, tiene que durar mínimo 72 horas antes de someterse a un procedimiento quirúrgico. Debe ser evaluada previamente, debe ser vista por todos los médicos que deben evaluar, incluyendo cardiólogos, que antes se pasaba por encima. Pero a la carrera, usted está bien, o venga, le medían la presión. ¿Cómo está el azúcar? Está buena, 180, 190, venga. Vamos a operarla. Y usted, sí, estoy bien. Ya. Muchas veces incluso habían pacientes con historial clínico, con historial médico, y no lo tomaban tampoco en cuenta. Pacientes también, lo digo por casos que hemos visto y hemos tenido, de pacientes que no le informaban al médico, por ejemplo, que tenían adicción a un medicamento, por ejemplo, que eran adictas a sustancias controladas, y eso al momento de una intervención quirúrgica juega un papel importante, porque el médico que no tiene el conocimiento de que esa paciente utiliza, por ejemplo, un psicodepresivo, o utiliza droga, o es alcohólica, alcohol o fumadora, muy buen finalmente entonces va a ser una complicación, y esa complicación fácilmente se le va a atribuir al médico.
Qué bueno, muy buen dato, doctor, porque conozco casos de personas como usted dice que vienen del extranjero en condiciones de depresión, que han venido, que yo he conocido de casos, que han venido a hacerse una cirugía por una situación emocional que tiene, que se sienten feas, que no son atractivas y todo lo demás, pero qué bueno que esa resolución ataque esa parte. En lo que tiene que ver, doctor, también ha sido una preocupación que se llevaba a cabo la cirugía y el paciente al otro día se montaba en un avión. ¿Esta resolución ataca esta parte también? Efectivamente, es una resolución provisional, Sí. pero es una resolución completa, hasta cierto punto, que vino a frenar lo que hace unos meses estaba pasando. Juntamente con esta resolución se cerraron 15 centros de salud. ¿Qué, doctor? Porque no cumplían con los estándares necesarios y habían dado eventualidades también previamente. Entonces, esta resolución no solamente regula y beneficia a los pacientes, sino también hasta cierto punto beneficia al médico. ¿Por qué al médico cirujano? Bueno, porque esa paciente que se somete a una cirugía, para montarse en un avión tiene que esperar 21 días. Si no, si se va fuera del país, ya esa responsabilidad no es del médico, que eso es otra cosa. Le atribuyen la responsabilidad al médico de una paciente que sale de quirófano y se monta en un avión y se va y muere en Estados Unidos, cuando el médico no tiene quizás el conocimiento de que esa paciente se fue. Esa paciente, muchas veces esos pacientes cogen bacterias, Sí. pueden cogerla en el avión. No hay una cosa más contaminante que un avión. Pueden coger la bacteria en un avión, pueden coger la bacteria en cualquier lugar, Sí. y más en Estados Unidos, que hay muchos microbios y mucha bacteria en Sí, todo. sí. Entonces, finalmente eso se le atribuye al médico como una mala práctica médica. Y por eso decíamos al principio que la mala práctica médica, desde un punto de vista objetivo, no está señalada ni puntualizada en las actuaciones de los médicos. Para que haya una mala práctica médica, tiene que ser que el médico específicamente haya incurrido en eso con conocimiento de que eso que iba a hacer no era lo correcto. Ahí sí se podría configurar una mala práctica médica, ¿entiendes? No como lo visualizamos. Muy bien. Doctor, perdóneme porque sé que estamos en la resolución, pero es bueno para edificar a la audiencia en su ejercicio, lo que es el litigio suyo en esta área de medicina y demás, de lo que es el derecho jurídico en este sentido. ¿Ha tenido usted algunas situaciones, casos que haya podido ganar en los tribunales, demostrando eso que usted dice de que no existe la mala práctica médica como tal? Hemos tenido casos de parte y parte, Sí. o sea, tanto como defensa técnica de médicos, Sí. de centros médicos, y hemos establecido incluso un caso que a una doctora le dictaron prisión preventiva por una supuesta mala práctica médica. Nosotros entramos en ese proceso, luego ya de la resolución de medida, apelamos la decisión, la Corte varió la prisión preventiva, acogiendo nuestro pedimento de que no existía una mala práctica médica, porque ella era cirujana y la eventualidad que pasó escapó a ella. Finalmente hubo reciente sentencia y fue lo que esperábamos. También en la otra parte hemos conseguido también sentencias en beneficio y en favor de víctimas de procedimientos quirúrgicos estéticos. Hay un gran problema, que aquí mucha gente se engancha a cirujano. Vamos a ver, doctor, porque entendemos que el que se presta para hacer una intervención en un cuerpo tiene que tener la preparación necesaria. ¿Qué sería eso que cada quien se engancha, doctor? Por ejemplo, mira, en Santiago se dio un caso de una persona que era ginecóloga y esa persona estaba haciendo procedimientos quirúrgicos. Sí. O sea, usted es ginecólogo, ginecobstetra, Sí. y usted está haciendo procedimientos quirúrgicos. Debe haber incluso también la resolución establece que debe tener mínimo 3 años de cirugía general y 2 años de cirugía reconstructiva. O sea, la resolución viene a organizar todo eso. ¿Por qué? Porque se enganchan a esto porque hay dinero. Sí, pero ya usted lo ha dicho, Entonces, 5.000 y 10.000 dólares en una hora, 2 horas. Otra cosa peor y más grave, hay muchísimos salones de belleza, muchísimos spa haciendo procedimientos invasivos, ¿Cómo inyectando doctor? botox, poniendo bioporímero, haciendo hasta procedimientos quirúrgicos, lipo. ¿Cómo va a O sea, ser, doctor? Pero ya después de esta resolución me imagino que eso se está atacando. Y se está atacando y se va a seguir atacando. El problema también es que Salud Pública ha hecho
mutis ante esta situación, porque esto no es de ahora. Es ilógico y irracional que a un solo médico en un mes se le mueran 6 pacientes. Claro. Es ilógico y irracional que en un centro médico se mueran 5 o 6 pacientes. Sí. Y Salud Pública no verifique, aunque como dije en principio, es algo que escapa al médico, pero tanto procedimiento fallido continuo, debe haber un error en algún sitio, que hay que buscar dónde está el error y minimizarlo, porque siempre que haya proceso, siempre que haya procedimiento va a haber riesgo, como decíamos ahorita, desde la anestesia hasta el propio procedimiento, incluso el postquirúrgico puede haber riesgo de que esa persona se le abra un punto, sí, ya en el postquirúrgico, sí, riesgo de que esa persona coja una bacteria ya en el postquirúrgico, en el quirúrgico, riesgo de que haciéndole un procedimiento se toque una área que no sea la conveniente, en el área antes de quirófano, en la misma anestesia, una sobredosificación. O sea, son cosas que pueden acontecer, que escapan al médico, que escapan al personal, incluso escapan a la misma persona. Sí. Doctor, cuando usted habla del biopolímero, este es el químico que se utiliza para el agrandamiento de los glúteos, que ahora vemos en la calle muchas mujeres bien frondosas, bien... Es eso que se utiliza para esto, pero usted dice que esto se aplica en centros sin las condiciones y sin lo que tiene que ver con la ambientación. ¿Cuál es el nivel de peligro de un mal manejo de este tipo de químicos? El problema incluso con el biopolímero es que está descontinuado, no prohibido su uso. Atención, por favor. El biopolímero que a las mujeres le gusta mucho porque los senos lo agrandan, termina haciendo cuerpo extraño y necrotizando el lugar donde se introduce. Tengo una clienta que en una clínica, una persona que tiene una estética en la zona oriental, le inyectó biopolímero en la cara y hoy tiene la cara totalmente desfigurada porque el biopolímero va dañando, va como comiéndose por dentro el cuerpo extraño las partes del cuerpo. Las células vivas que tiene allí. Así es, y para sacarle ese biopolímero, por ejemplo en las nalgas, hay que abrirla y sacarle todos esos músculos, la persona queda totalmente lisa. Totalmente. Esa práctica sin supervisión de Salud Pública, y por eso decíamos que Salud Pública hace mutis, porque al momento que una persona haga una denuncia ante las autoridades de que fue a un centro, le pusieron esta sustancia, que es una sustancia prohibida, porque es totalmente dañina. Entonces, ¿qué debe hacer Salud Pública? Cerrar ese lugar y procesar a esa persona, que dicho sea de paso, ni son médicos ni siquiera. Es cualquiera que se presta a esto, hasta una estilista, una gente que dice que ha hecho esos cursos de estética, todo este tema, así se atreven a hacer esto. Le digo que hay personas que son solamente médicos y están haciendo lipo y abdominoplastía y senos. Doctor, pero me imagino que dentro de todo esto, lo que tiene que ver con esto, pero me mueve un poquito a la realidad. El Colegio Médico Dominicano, esto le afecta a la clase médica, le afecta a la Sociedad Dominicana de Cirugía Estética y demás. ¿Actúan ellos en este sentido? Porque hay una usurpación de función totalmente. También se han hecho, vamos a llamarle causa común con esa mala práctica que se está haciendo. Esa intención dañina no ha sido atacada ni por el Colegio Médico ni por la Asociación de Cirugía, que es a la que más perjudica. Claro que sí. Porque si como cirujano 5 pacientes van donde una persona que no es médico cirujano a hacerse procedimientos, son 5 pacientes menos que va a tener un profesional del área. Y cuando muere una persona haciéndose un procedimiento de esa naturaleza, evidentemente eso cae donde los cirujanos. Claro que sí. Doctor, punto importante ahí, volviendo a la resolución, porque hemos visto que ha atacado, pero hay algo, doctor, que a mí siempre me ha llamado la atención, que veo centros que por la afuera se ven que no tienen las condiciones y la capacidad para llevar a cabo esto. Centros médicos conocidos a nivel nacional. ¿Ataca esta resolución también estos centros y le exige algún nivel de condiciones para llevar a cabo esto? Sí, efectivamente. A partir de esta resolución, todos los centros médicos tienen que tener un estándar.
Incluso se notificaron muchos centros médicos para que se pusieran a la vanguardia, se pusieran al nivel que debían estar. Hay, como usted dice, hay muchísimas clínicas, muchísimos centros que no están acondicionados, pero están haciendo procedimientos. Sí. Hay muchos centros aquí que son cúmulos de bacterias, incluso centros con nombres. Sí, claro. Aquí hay centros con nombres que la mayoría de las mujeres que entran a esos quirófanos salen con bacterias fuertísimas. Entonces, esas son cosas que esta resolución viene también a atacar. Porque, ¿qué es lo que busca esta resolución? Minimizar al máximo la cantidad de víctimas que han estado sucediendo en nuestro país por la cirugía plástica y reconstructiva. Doctor, uno escucha su explicación y uno por lo menos se edifica un poco y sé que la audiencia también, pero sentido general, su ponderación de esta resolución, usted, un conocedor de la materia, ¿cómo evalúa usted de manera general esta resolución? Mira, esta resolución, que dicho sea de paso, había una anterior, y la Ley General de Salud, que también contempla algunas sanciones y penalidades. Esta resolución es una resolución excelente. Sí. Esta resolución lo que hay es que darle cumplimiento. Porque si se aplica esta resolución tal cual la evacuó Salud Pública, esta resolución va a minimizar el riesgo de los procedimientos. Es favorable para la clase médica, es favorable para las personas que se someten a cirugía plástica. Aunque la persona tenga que durar más tiempo antes de someterse a una cirugía, aunque la persona tenga que durar más tiempo después de la cirugía, es lo que le va a garantizar a esa persona su pronta recuperación y al médico no tener eventualidad. Es una resolución que debió hacerlo antes Salud Pública. Excelente. Lamentablemente tuvo que esperar esa trágica, ese trágico desenlace de muerte repentina y que se hiciera mediático, porque una joven bloguera que su madre murió en un procedimiento con un médico que ya había tenido varios acontecimientos también en esos mismos meses. Entonces ahí Salud Pública, por la presión mediática, se reúne de emergencia con todos sus directivos y ahí entonces emiten esa resolución. Muy bien. Debió hacerlo antes. Excelente. Porque todo eso, esas situaciones se estaban viendo y aquí había muchísimas denuncias, muchísimas querellas. Aquí había muchísimos reportes de centros que no estaban habilitados, que no cumplían con los protocolos, y Salud Pública guardaba silencio. Bueno, doctor, pero llegó la resolución. Así es. Eso es así. Doctor, a usted las gracias por su tiempo. Sabemos que vive con la agenda bastante apretada, pero lo sacó para compartir con nuestra audiencia de Enfocado. Pendiente otro encuentro más para seguir orientando e informando de estos temas que vemos que a diario se dice muy poco, pero usted con su capacidad y experiencia se permite edificar a la gente con las mejores intenciones. Muchísimas gracias. Al doctor Ramón Peralta, pendiente para otro encuentro. Gracias, a tu orden siempre. Bien. Señores, venimos con la parte final de este espacio Enfocado. No se mueva de ahí. Interesante el tema.